Buenas. Bueno, voy a hacer algunas puntualizaciones sobre el texto Pulsiones y Destinos de Pulsión. Primeramente vamos a ubicar que este texto es de 1915 y nosotros lo vamos a poner en relación a otros dos textos que son La represión y lo inconsciente. Textos que, más allá de compartir su año de publicación, Freud escribe en relación y que además no podemos nosotros dejar de establecer justamente la relación entre el concepto de represión, el concepto de pulsión y el concepto de lo inconsciente. Es decir, hay inconsciente porque hay represión y hay represión porque se fija algo ligado a la pulsión, que va a funcionar como polo de atracción. Es decir, que si bien vamos a diferenciar estos conceptos en esta puntuación, es necesario que podamos tomar estos tres textos para poder dar cuenta de justamente algunos de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. En relación a esto vamos a ubicar con respecto al concepto de pulsión, primero que es un concepto, ¿sí? Es un concepto que Freud va a trabajar como un estímulo para lo psíquico. Un concepto que sitúa como fronterizo entre lo anímico y lo somático. Es decir, que hay algo ligado al campo de lo biológico y algo ligado al campo de lo psíquico. Nosotros podemos pensar que hay algo del cuerpo que se articula al lenguaje, ¿sí? Freud al principio no diferencia la pulsión de su agencia representante y esto, si leen sobre todo la parte de los comentarios, del resumen que hay adelante de los textos que hace el editor, van a ver que esto se complejiza, digo, si la pulsión es la pulsión en sí como fuerza, como algo ligado al interior del organismo, o tiene que ver con algo de la representación. Bueno, justamente esto tiene de complejo el término de la pulsión, que es un entrecruzamiento entre los dos. Entonces, es un concepto, ¿sí?, ligado a una cuestión fronteriza entre lo anímico y lo somático, es decir, que ni es anímica ni es somática, comparte características de ambas. Y lo interesante es poder entender que justamente el concepto de pulsión va a ser un concepto que Freud va a tomar en relación a un dualismo, es decir, para Freud siempre hay el interjuego entre dos pulsiones, siempre hay dos, pero que en este texto ese dualismo se va a situar entre las pulsiones de autoconservación o yoicas y las pulsiones sexuales. Las pulsiones de autoconservación ligadas a pulsiones necesarias para la vida, y las pulsiones sexuales va a decir que, bueno, brotan de una multiplicidad de órganos. Nosotros vamos a tomar estos palabra órgano en relación a las fuentes de la pulsión, que son las zonas erógenas, y ahí vamos a relacionar con este concepto de apuntalamiento, es decir, las pulsiones sexuales se originan en las pulsiones de autoconservación, pero las exceden. Algo de esto habíamos visto con el ejemplo de la succión, ¿no? Como digamos, el ejemplo de la succión nos permitía situar algo, digamos, un exceso que se producía en la succión en vacío, y así dábamos cuenta de el pasaje de la satisfacción de una necesidad a una necesidad de satisfacción, que es justamente una de las características de la pulsión, que siempre se satisface. Es imposible no satisfacer la pulsión. El texto comienza Freud haciendo una diferenciación entre lo que son los estímulos fisiológicos y el estímulo para lo psíquico, que es lo que va a llamar la pulsión. Y los va a diferenciar. Primero va a decir que la pulsión no proviene del exterior, como el estímulo fisiológico, sino que proviene del interior del organismo. Por otro lado, va a decir que el estímulo es un choque momentáneo, ¿sí? Desaparecido ese estímulo, desaparece la respuesta. Ahora bien, la pulsión es una fuerza constante, ¿sí? Es algo que está siempre en movimiento, no es una fuerza de choque, no desaparece nunca. Y por otro lado, que ante la pulsión, al ser algo del interior del organismo y no ser algo externo, no se puede huir. Que no se puede huir quiere decir que el único medio de cancelar la pulsión es la satisfacción. La pulsión siempre se satisface. No se saben los medios que utiliza para poder satisfacerse.
Y en ese sentido se ubican 4 elementos de la pulsión o 4 términos, ¿sí? Que uno de ellos es el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo es esto de la fuerza constante. Fuerza constante que es el efecto, ¿sí? De que el objeto de la pulsión es un objeto perdido. No nos olvidemos de esta idea de la primera vivencia de satisfacción, que lo que instala es el objeto como perdido, ¿no? El objeto perdido, ese objeto perdido que el sujeto intentaría siempre reencontrar y que nunca encuentra del todo. Esto no quiere decir que no haya satisfacciones parciales, pero siempre el objeto va a tener que ver con esta idea de lo perdido de que no hay satisfacción plena. La pulsión siempre se satisface, pero siempre es parcialmente. Nunca la satisfacción es plena. Ahora bien, ¿cuál es la meta de la pulsión? ¿Qué es lo que quiere lograr? La satisfacción. Y siempre la logra, ¿sí? Aún en el displacer. La satisfacción solo se puede alcanzar cancelando el estado de estimulación de la fuente de la pulsión, que serían las zonas erógenas. Lo interesante acá es que si la pulsión siempre se satisface, no existe una única vía de satisfacción. No existe una vía natural determinada dada de satisfacción de la pulsión, ¿sí? Los sujetos nos las arreglamos de diferentes modos con la satisfacción. Ahora, ¿qué es la fuente de la pulsión? ¿No? La fuente de la pulsión es esto que nosotros ubicamos como las zonas erógenas. Las zonas erógenas son zonas de mucosa del cuerpo, muy ricas sensitivamente, ¿sí? Zonas de agujero que conectan el adentro y el afuera, donde uno no podríamos establecer muy bien el límite del adentro y del afuera, ¿no? Y estas zonas son zonas, y esto es interesante, de cuidados maternales. Depende de un estado de estimulación que para Freud es una medida de exigencia, de trabajo para el aparato psíquico, pero son zonas de cuidados maternales, son zonas de erogenización. Freud dice que hay zonas erógenas, el ano, la boca, los genitales, que son zonas predeterminadas. Pensemos que son zonas de cuidados maternales. Ahora bien, dice que estas zonas están como predeterminadas, de alguna manera estarían en todos los sujetos, pero que cualquier parte del cuerpo se puede constituir en una zona erógena. Y acá vamos a uno de los puntos centrales, digo, si hablábamos del esfuerzo, de la meta y de la fuente, el último término que nos queda es el del objeto. Y ahí volvemos a el concepto de labilidad de la pulsión. ¿Qué quiere decir el concepto de labilidad? Que no hay un enlace originario, natural, dado de la pulsión a su objeto. Es decir, que el objeto tiene un valor instrumental y valor de condición. Es aquello por el cual se alcanza la meta, es decir, se alcanza la satisfacción, pero es un objeto perdido. Un objeto perdido, y ante eso aparecen objetos que son sustitutivos de esto perdido. Por ejemplo, ante la pérdida del pecho materno, deviene como objeto de satisfacción el pulgar o el chupete. De allí que Freud sitúa que es lo más variable de la pulsión. Lo más variable de la pulsión, y retoman este concepto de la labilidad, digamos, del lazo lábil, débil del objeto con la pulsión. Es decir, que no está dado de antemano. Nosotros hoy decíamos, bueno, hay zonas que están como predeterminadas, decía Freud, ¿no? Digamos, en relación a las zonas erógenas. Bueno, con el objeto no pasa esto. Es lo más variable de la pulsión. Ahora bien, lo que Freud dice es que este objeto lo que tiene que poder garantizar es la satisfacción. Pero que no hay un único objeto sustituto de este objeto perdido, ¿sí? No se alcanza a sustituir el objeto original perdido. Y no necesariamente es un objeto ajeno. Puede ser una parte del cuerpo. Lo interesante es que se fije ese lazo íntimo, esa fijación de la pulsión a su objeto. Es decir, es lo más variable de la pulsión,
no está dado de antemano, no es predeterminado. Podemos decir que este objeto de satisfacción se va a construir a partir de este concepto de la constitución subjetiva, es decir, a partir de que un sujeto se constituye, va constituyendo el objeto de satisfacción, que no necesariamente es un objeto externo, puede ser una parte del cuerpo, pero que hay un lazo íntimo entre la pulsión y su objeto, que es un momento de detención del movimiento institucional, que Freud lo va a tomar con el concepto de fijación. Y pensemos en esto, volvamos a este concepto de fijación para poder pensar algo de cierta detención del movimiento pulsional. Ahora, por lo que entonces la pulsión es un concepto, digamos, fronterizo entre lo anímico y lo somático. De este modo se articula el cuerpo y el lenguaje, ¿sí? Lo somático ligado al cuerpo, al organismo, y el lenguaje en relación a lo que tiene que ver con lo psíquico, ¿sí? Con la agencia representante. Con respecto a, entonces, las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, que es este primer dualismo que Freud va a sostener en este texto, Freud va a decir, bueno, que las pulsiones sexuales se apuntalan en las pulsiones de autoconservación, que estas pulsiones sexuales primero tienen un placer de órgano, ¿sí? Ascripta a un órgano, pensémoslo, ascripta a una fuente pulsional, a una zona erógena, y que la meta a la que aspira cada pulsión es la satisfacción en sí misma, ¿sí? Es independiente. Este apuntalamiento en relación a la noción de autoconservación, después lo que Freud sitúa es que estas pulsiones sexuales que tienen un placer de órgano, luego van a tener un segundo momento cuando se pongan al servicio de la meta de la reproducción, ¿no? Sitúa como el placer de órgano en un primer momento en la constitución subjetiva, vamos a pensarlo en el campo de la niñez, y en relación a este segundo momento digamos, de lo que tiene que ver con la sexualidad y la pubertad, ligada al campo de la reproducción. Bueno, podemos ante eso hacer como cierto paréntesis y plantear que la pulsión siempre se satisface a sí misma. Es decir, Freud, bueno, es hijo de su época, sitúa algo de este placer de órgano unido al placer de la reproducción, pero podemos decir que no es un lazo necesario, ¿sí? La pulsión es independiente y se va a satisfacer siempre a sí misma. Entonces, la pulsión nace apoyada, nace apuntalada en funciones biológicas, pero luego las excede. Y esto es la idea del concepto de las pulsiones sexuales, que brotan de múltiples fuentes, dice Freud, y que tendrían su síntesis en la reproducción, que bueno, hacemos una crítica a este destino final de las pulsiones porque no sería ese su destino. En relación a esto, Freud sitúa que la pulsión tiene 4 destinos de la pulsión. A ver, 4 destinos que nosotros podemos pensar que son 4 defensas frente a la pulsión. Sitúa así entonces el trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la persona propia, la represión. Recuerden esto que yo les decía al inicio, cómo el texto de la represión está escrito en relación al texto de pulsiones y destinos de pulsión, pero también al texto del inconsciente, y la sublimación. El texto de la represión lo vamos a ver en otro video, ¿no? Es uno de los destinos de la pulsión. El trastorno hacia lo contrario o la vuelta hacia la persona propia, bueno, pueden leer el texto, digamos, algunos de estos destinos de la pulsión. Y el texto de la sublimación es un texto perdido, es un texto de Freud que ha sido destruido, es decir, que no tenemos conocimiento de ese texto, salvo las referencias indirectas que Freud hace a ese texto, y podemos decir que es un destino de la pulsión sin represión, ¿sí? Es un destino de la pulsión en el cual se adquieren los logros culturales. Freud utiliza sobre todo este término de sublimación, lo hacen jugar mucho en la etapa vital del periodo de latencia, ¿sí? Es la capacidad de producir algo diferente con la pulsión que no sea la represión y la consiguiente neurosis. La sublimación, sí, es sublimar hacia fines socialmente valorados algo ligado a la sexualidad. Ahora, lo pulsional no desaparece,
¿sí? Lo pulsional no desaparece y lo interesante acá es que podamos situar que la pulsión no se reprime, es decir, no se reprime en el sentido de no se puede reprimir el estímulo, la fuerza. Lo que se va a reprimir va a ser el campo de la representación, sobre todo si situamos esto de la represión secundaria. Después veremos esto de qué pasa con la represión primaria, donde no situamos que igual la pulsión no se reprime, sino que se fija, que es diferente. Bueno, terminamos hoy por la pulsión y veremos en el próximo la represión y así situamos esto del inconsciente, porque el surgimiento de lo inconsciente tiene que ver con el campo de la represión primaria y el campo de la represión primaria tiene que ver con algo de la fijación de la pulsión. Hasta luego.